El proceso en la primera etapa retira los envases de una pila de almacenamiento mediante actuadores neumáticos. Una vez que ha sido retirado el envase, este es puesto sobre la cinta transportadora para pasar a la siguiente etapa. La segunda etapa corresponde al llenado de los envases. Una vez la cinta transportadora haya sido detenida y el sensor detecte que hay un envase, el actuador bajará y procederá a llenar el recipiente con la cantidad de helado necesaria. Una vez que este esté lleno, el actuador retornará a su posición inicial. La etapa 3 consta de dos actuadores y una ventosa. La ventosa se encargará de succionar la tapa. El primer actuador se encargará simplemente de soltar una tapa de la pila de tapas de los envases. El segundo actuador, que está conectado a la ventosa, se encargará de girar 180 grados y colocar la tapa sobre el envase previamente llenado de helado. La cuarta etapa consta simplemente de un actuador que hará la compresión entre la tapa previamente colocada y el envase, dando así un sellado hermético. En la etapa 5 se consta de dos actuadores. El primer actuador se encargará de subir simplemente el envase previamente sellado y el segundo actuador, una vez que esté arriba el primer actuador, se encargará de jalar o empujar los envases a la etapa número 6, la cual es la última. En esta última etapa verificaremos si el peso de cada recipiente que sale del área de producción es el deseado. Para este propósito utilizaremos una balanza, la cual tendrá dos rangos de referencia, un rango mínimo y otro máximo de peso que se debe cumplir. Si el recipiente a evaluar tiene un peso inferior al rango mínimo o superior al rango máximo, este será expulsado de la balanza por un actuador que envía los recipientes que incumplen con el peso al área de fallas. Sin embargo, si el peso se encuentra entre los rangos establecidos, una luz piloto se activará, indicando que el peso es el correcto y que el operador puede retirar el recipiente de la balanza para ser empaquetado. A continuación les mostraremos el tablero de automatización a implementar en nuestro proyecto, el cual consta de 16 elementos. En el punto número 1 tenemos un selector el cual nos permitirá elegir si se trabajará de forma manual o automática. Si elegimos el modo automático, se tendrá que activar el pulsador de encendido o apagado en el punto 2, el cual dará inicio a todo el proceso. En el punto 5 tenemos una luz piloto verde, la cual nos indicará que el proceso está en ejecución. En el punto número 3 tenemos un hongo de emergencia, el cual al ser presionado frenará todo el proceso. La luz piloto roja que tenemos en el punto 4 nos indicará que se realizó una parada de emergencia. En el punto 14 y 15, en la parte superior derecha del tablero, tenemos dos luces piloto de emergencia, las cuales nos indicarán si faltan envases, punto 15, o si faltan tapas, punto 14. Al activarse alguna de estas dos emergencias, se detendrá todo el proceso para poder volver a llenar de tapas o envases la producción. Una vez que se volvió a poner las tapas o envases faltantes, se deberá presionar el pulsador respectivo de cada emergencia para restablecer el proceso. Punto 13 en el caso de las tapas o punto 16 en caso de los envases. Finalmente, si se seleccionó el modo manual en el selector, se activarán los pulsadores respectivos a cada etapa, que podemos observar en la parte inferior derecha del tablero. El modo manual permitirá realizar a cada etapa un ciclo para verificar su funcionamiento. Se puede verificar cada etapa cuantas veces sea necesaria y en el orden deseado. Y por último, en el punto 12 tenemos un variador, el cual nos permitirá verificar la velocidad de salida del helado en la etapa 2. Muy bien, habiendo entendido el funcionamiento básico del proceso, vamos a proseguir con la simulación del mismo. Lo primero que debemos hacer para simular el modo automático es activar la entrada 0.1 que va a activar el modo automático. Posteriormente, para no tener alarmas por la falta de envases o tapas, debemos activar las entradas 1.1 y 1.3, 1.2 y 1.6, que representan los sensores de entrada. Con estos sensores vamos a asegurarnos de que existen envases, tapas y un producto para pesar.
además de un envase bajo el descargador de helado para no evitar derrames al piso. Entonces, teniendo el sistema habilitado, lo que continúa es apretar con un pulso el botón de encendido, que es en la entrada 0.2. Esto va a activar inmediatamente un reloj que va a dictar el funcionamiento de las diferentes etapas. Este reloj consta de tres tiempos. El primer tiempo representa el avance de la cinta por 2 segundos. El segundo tiempo es un tiempo de etapa, 8 segundos en los cuales se va a llevar a cabo todas las etapas, y un tiempo muerto de 2 segundos para evitar que el tiempo etapa y el avance de la cinta coincidan y hayan accidentes, choques entre actuadores o problemas del mismo tipo. Ahora que ya tenemos habilitado nuestro proceso con el reloj habilitado también, podemos ver la salida de la cinta y ver que en el segmento 7, la salida del motor, representada por Q20.0, se activa únicamente cuando se activa el tiempo de cinta avanzando. Como ya tenemos la cinta avanzando, podemos ir a la etapa número 1, que representa la subida del brazo y la succión para llevar al envase al sitio. Entonces, una vez que se activa el tiempo de etapa, está censado el envase en la pila para sacar uno de él, sube el actuador a través del 20.1, espera un tiempo de subida con el temporizador 13 para habilitar la succión de la ventosa adherida al brazo actuador. Una vez que se está succionando, se expulsa por un corto tiempo uno de los envases de la pila a través de un actuador de tipo pestaña para finalmente desactivar la subida del brazo y llevar el envase succionado hasta la cinta transportadora que está detenida. La siguiente línea del código representa un problema en el proceso. Esto simula que no existe envases disponibles en la pila desde la cual sacar para continuar el proceso, es decir, se han agotado los envases. Lo que activa esto es la desactivación del sensor 1.1, lo cual va a implicar que faltan envases, por lo cual podemos ver el piloto 20.3 siendo activado intermitentemente a través de un reloj secundario que funciona continuamente en el modo automático y que prende y apaga las alarmas según la salida que requerramos. Además de que se ha activado la alarma, se activa un auxiliar que indica la falta de envases, porque para continuar el proceso debemos reponer los envases, lo cual significa que el sensor 1.1 va a volverse a activar, y continuamente debemos apretar con un pulso la entrada 0.3. Esto va a hacer que nuestro proceso reanude. Es diferente la reanudación a una parada por completo, es decir, ya no vamos a esperar a que se arranque el sistema, vamos a partir desde donde se quedó. La siguiente etapa corresponde a la etapa número 2 y posee un segmento especial que se llama habilita. Debemos habilitar la etapa, el momento en el que la arrancamos por primera vez, porque debemos permitir un tiempo de ciclo de la etapa anterior para que no se realice una etapa sin el envase o sin la tapa o sin el rellenado. Ahora hemos debido reiniciar el sistema porque por alguna razón se ha desactivado, pero podemos volver a intentar con la falta de envases de la etapa 3 para ver que el sistema de reanudación sí funciona. La etapa 2 baja un actuador que incluye una manguera de descarga de helado que funciona por un tiempo discreto. Una vez que termina este tiempo de descarga, se resetean ambos actuadores y se subida el brazo que descarga el helado. La siguiente etapa inicia con una habilitación de la etapa 3 después de 2 ciclos de funcionamiento por la etapa 1 y 2. En esta etapa se succiona, suelta la tapa y se baja la tapa para posicionarla superficialmente sobre el envase rellenado de helado. Lo primero que se hace es succionar a través de la ventosa, liberar la tapa para posteriormente bajar a través de un movimiento de 180 grados la tapa succionada y de soltarla sobre el envase.
La siguiente parte de la programación es una réplica de la anterior que hemos visto. Podemos simular la falta de etapas en la pila accionando, deseleccionando la entrada 1.3 y ahora vemos que la alarma está accionándose a través del mismo reloj secundario que mencioné. Para reponer esto debemos poner tapas, lo cual significa que el sensor va a detectar algo y podemos reanudar el sistema con un pulso. Ahora, como podemos ver, continúa habilitada la etapa 4, es decir, no han pasado los 36 segundos de las etapas precedentes porque no hemos detenido el proceso, solo se ha pausado. La etapa 4 sella la tapa con el envase. Es a través de un temporizador al pulso muy sencillo. La etapa 5, luego de ser habilitada, sube el envase rellenado y lo empuja hacia una mesa de trabajo sacando el envase de la cinta transportadora. Entonces primero sube en un tiempo, empuja en otro y se resetean ambos. La etapa 6 implica la habilitación del proceso, como hemos mencionado anteriormente, y en esta contamos con una entrada analógica. Una entrada analógica que es accionada por la entrada PIW4, que va en un rango de 0 a 2, y la cual nos indica la masa del envase en cuestión. Si se está fuera de los rangos de comparación, es decir, si está muy llena o muy vacía, se va a accionar un auxiliar de falla, como podemos evidenciar en el auxiliar 4. Esta falla va a accionar a un actuador que va a sacar a este producto de la mesa de trabajo, puesto que es erróneo. Esta extracción del envase requiere del sensado de la entrada 1.6 para reconocer que existe ahí algo que expulsar. Si es que estamos dentro del rango, no se va a accionar este actuador y en vez se va a accionar un piloto que va a indicar a los operadores que el producto es correcto. Como ahí se puede ver. La siguiente demostración que vamos a hacer es la parada de emergencia y la parada total del sistema. La parada de emergencia implica que se detiene todo el proceso bruscamente y se activa un piloto de emergencia, a distinción de la parada normal que no activa ningún piloto. Entonces podemos empezar con la emergencia a través de la entrada 0.5. Necesitamos un pulso permanente, puesto que físicamente este sería un dispositivo de enclave. Como pueden ver, tenemos el piloto de emergencia activándose a través de nuestro reloj secundario. Para detener esta emergencia tenemos que desenclavar la entrada y ahora estamos en un estado apagado por completo. Podemos reiniciar la máquina, prenderla nuevamente para hacer prueba la detención normal de la máquina, que requiere del apretar nuevamente el botón on-off con un pulso. Esto no va a activar nuestro piloto, simplemente ha detenido el proceso por completo y podemos reanudar nuevamente. Ahora vamos a pasar a la simulación del modo manual, el cual tiene etapas que funcionan bajo la misma lógica que el automático, con la diferencia de que no se cuenta con un reloj para todo el proceso porque se quiere discretizar las etapas, hacer pruebas individuales sobre cada etapa. Para esto tenemos que desactivar la entrada 0.1, que representa cambiar el interruptor a modo manual. Y ahora podemos hacer la prueba de la etapa 1 mediante un pulso, nada más. El pulso va a accionar un temporizador que va a determinar el tiempo a través del cual se va a realizar la etapa. La lógica y las salidas es completamente la misma que las de automático. La etapa manual 2 es algo diferente, puesto que aquí tenemos una segunda entrada analógica. Luego, y además tenemos un interruptor en vez de un pulsador. Tenemos que accionar el interruptor de la etapa 2 y esto va a habilitar una perilla que nos va a regular la salida del helado a través de la regulación del caudal en un rango establecido por nosotros. Entonces, como se puede ver, la auxiliar del segmento 39 va a indicar la salida de nuestro proceso a través de la salida PQW4.
La siguiente etapa es la etapa 3 manual, la cual es análoga a la etapa 1. No existen diferencias con la del automático más que la de la consideración del reloj que he mencionado. Esto es así para la etapa 4 también, para la etapa 5 y para la etapa 6. Entonces, este es el funcionamiento de nuestro programa. Gracias por su atención.